para que les quede en la cosa. ¿Están viendo las clases en el canal de YouTube? Yo sí, profesor. Yo sí. Perfecto. ¿Cómo? Bueno, no entendí. Vamos entonces a ver el 28. Vamos a cambiar de pluma. Profe, ¿cómo sería el canal? Se puede acceder con el aula virtual. Te muestro, ¿sí? Sí, por favor. Cuando vos vas al aula virtual, no en este que está la asistencia, sino a ver. Fíjate en tu comisión, comisión 16. Cuando entras en la comisión 16, está esta imagen de Genially. Donde dice quién soy tu profesor. Y acá en YouTube dice clases grabadas. Hago clic ahí y ya voy al canal. Ese es el link. Dale, dale. Muchas gracias. Y ahí estoy, ¿ves? De nuevo. Y ahí están todos los videos. Clase en matemática, año 22, mes 2, día 10. Esta es la de ayer. Cuando se clic ahí, te aparece la clase. No hay ningún misterio, está todo a mano, pero vos tenés que entrar al aula virtual. Profe, ¿a qué hora sube usted las clases por YouTube? ¿Cómo? ¿En qué horario las suben las clases de YouTube? Normalmente al mediodía, porque cuando yo corto la grabación, Zoom procesa el video y me lo baja en mi computadora. Cuando ese proceso termina, ya estoy en condiciones de subirlo a YouTube. Ok. Así que a las 12 del mediodía ya está lista la clase en YouTube. Están todas las que hemos visto. Lo único que no está es cuando me olvido de poner a grabar, como en el caso de esta mañana, donde vimos el ejercicio 27 sin grabarlo. Todo lo demás está grabado. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Es importante que ustedes tengan una gimnasia de ir viendo el aula virtual, de mirar si hay cambios, de acceder a todos los enlaces. Hay un montón de videos que están puestos en el aula virtual que están muy buenos y que la mayoría de ustedes no los ha visto y que vale la pena verlos. O sea, tómense un tiempo para verlos, indaguen qué hay en la comisión, en las otras secciones. Miren, busquen, sean inquisitivos, pregunten, charlen entre ustedes. A ver, para que ustedes vean cómo funciona esto de la mente. Yo voy a la facultad cuando las clases eran presenciales, camino por los pasillos, voy saludando a los alumnos y escucho lo que los alumnos charlan. Charlan sobre la Fórmula 1, sobre Atlético, sobre la selección. Algunos están conversando sobre una película, sobre una serie. Todas las conversaciones de pasillo son conversaciones de temas que a los alumnos les fascina, los convoca y los apasiona. Algunos hablan de asado, otros de pesca, todas cosas espectaculares. Nadie habla de matemática, ni de física, ni de electrónica, ni de teorema del resto. Por lo menos no lo escucho yo en los pasillos. Yo me acuerdo que cuando éramos estudiantes, cuando yo era estudiante,
con mis compañeros hablábamos de fútbol, de Fórmula 1, de asado, pero también hablábamos de teorema del resto, de los ceros de números complejos que hay en las ecuaciones matemáticas que describen circuitos electrónicos, y que la posición de los ceros tenía que ver con la frecuencia a la que oscilaba el circuito, y cómo hacíamos para que oscile y cómo hacíamos para que no oscile, a dónde tenía que ir el cero, y eso significaba si tenía que ser un capacitor más grande o una bobina más grande para que resuene y oscile. Bueno, todas esas cosas nos apasionaban. Y aprendíamos mucho en las charlas de pasillo con nuestros propios compañeros. Era, ¿cómo hiciste el ejercicio? Ah, aplicaste tal cosa, uy, qué buena idea. Yo voy a probar, yo hice otra cosa. Y así íbamos aprendiendo. O sea que entre ustedes se tienen que juntar y hablar de esto. No lo pueden hacer con sus hermanos, con sus primos que no vienen a la facultad, ni con sus amigos del barrio que no vienen con la facultad. Pero ¿sabe qué? Ustedes ya tomaron la decisión y son nerd. Entonces júntense con los nerds y hablen de cosas de nerd y van a aprender más. No se hagan los chicos del barrio. Ya son nerd ustedes. Vamos al ejercicio 28. Un laboratorio desea lanzar al mercado un nuevo producto, necesita diseñar el packaging. Packaging en castellano es la caja. Para ello se ha pensado en dos opciones, un prisma y un cubo. El ancho de ambos, X, o sea, vamos a dibujar una caja parecida a la que está ahí. El ancho es X. Y en el cubo también el ancho y todas las medidas son X. Pero el prisma tiene el triple de profundidad. Acá esta profundidad es 3X. Y 4 centímetros menos de altura. Bueno, la altura sería 3X menos 4. Esa sería la altura del prisma. Entonces, encuentre las medidas y el volumen de cada caja. Para eso, nosotros tenemos bien. Ustedes ahora no lo ven claro, pero en realidad no vamos a obtener un número para el volumen. El volumen del prisma va a ser igual a 3X por X por 3X menos 4. Esto genera un polinomio de grado 3. Entonces, si yo multiplico 3X por 3X, me da 9X cubo. Y si multiplico 3X cuadrado por menos 4, me da menos 12X. Y aquí hay una expresión que me da el volumen del prisma cuando yo sepa cuál es el valor de X. Y el volumen del cubo es X por X por X igual a X al cubo. Obviamente que si tienen el mismo ancho, y las otras medidas distintas, los volúmenes son distintos. Y tenemos un polinomio cúbico y otro polinomio cúbico. Pero normalmente para una misma X, el volumen del prisma es mucho más grande. ¿Sí? Sí. Bien. Profe, Sí, eso sería dejarlo un resultado en polinomio, porque creo que en el punto 7 también pedían lo mismo. es probable. No me acuerdo del punto 7, pero sí. Acá no te dice que saques el valor numérico, primero porque no te da los datos de cuánto vale X,
ni te da una comparativa que te permite deducir el valor de X, entonces los volúmenes tienen que quedar indicados. Leamos de nuevo juntos la consigna. La voy a compartir. Profe, ¿no le falta la X cuadrado en el primer volumen? No salió. Primero veamos la consigna y después revisemos eso para que vos veas por qué no está el cuadrado. ¿Sí? Bueno, Me gusta porque son preguntas interesantes las que hace. Esas son las preguntas de pasillo que yo espero que ustedes hagan. Bueno, aquí está el enunciado. Dice, un laboratorio desea lanzar al mercado un nuevo producto y necesita diseñar la caja. Para ello se ha pensado en dos opciones, un prisma y un cubo. En el ancho de ambos, X, deberá ser el mismo, pero el prisma tendrá el triple de profundidad y 4 centímetros menos de altura. Encuentre las medidas y el volumen de cada caja. Entonces, yo digo, esto es X, esto es X. En el cubo, todo es X. Ancho, profundidad y altura. ¿Sí? Ancho, profundidad y altura. Y aquí el ancho es igual en el prisma. La profundidad es 3X. Y la altura, me guío por el dibujo, porque acá no está muy claro, dice, y 4 centímetros menos de altura. ¿4 centímetros menos de qué? Yo me imagino, por el dibujo, que es 4 centímetros menos de la profundidad. Entonces altura es 3X menos 4. Pero se podría interpretar que es X menos 4. Eso es lo que decía yo, por el dibujo. Pero el dibujo me da la pista que este sería el más Claro, porque adecuado. estaría mal redactado sin tal dibujo, ¿no? Exacto, sería ambiguo. Y ahí, si ustedes tienen en el parcial o en el examen final un problema que no está claro, tienen que aclarar el enunciado. ¿Sí? Tienen que preguntar, profesor, Sí. acá, ¿cuál de las dos opciones? ¿X menos 4 o 3X menos 4? El profe lo piensa, lo consulta y les dice. Y ahí ya pisan sobre seguro. ¿Sí? Por eso es importante, cuando empiezan un examen, preguntar si el enunciado, entender bien el enunciado. Si hay alguna duda, alguna ambigüedad, como en este ejercicio, hay que preguntarlo. Aquí la ambigüedad termina no existiendo si tomamos en cuenta la proporción del dibujo. ¿Sí? Pero si no estaría el dibujo, está para pensarla. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. ¿No es cierto? Bien, ahora vamos a ver por qué no da el cuadrado. Fíjate que cuando yo multiplico, esto es 3X cuadrado. A ver, perdón. Sí, da cuadrado. Lo que no da es el lineal. Este es 12X al cuadrado. Bien, gracias por corregir. Ahora sí, ¿estamos de acuerdo? sí, profe. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Bien. Bueno, me tienen que decir, así como la pregunta, me tienen que decir, creo, profesor, que usted se ha equivocado. Yo no tengo ningún problema en admitir mis faltas. Lo único que yo quiero es transmitirle a ustedes la manera de pensar el problema. ¿Sí? Profe, Ya habíamos hablado de eso, ¿no es cierto? En la primera clase. Sí, podríamos escucho. hacer ejercicio del 31. Bueno. Sí, eso vamos a hacer, 31. ¿Se acuerdan que como metodología nosotros decíamos vamos a hacer 31A? Bueno, aquí
hay que realizar estas operaciones y si es posible simplificar. Voy a copiar el enunciado. X menos 2A sobre X más 2A menos X más 2A sobre 2A menos X más 8AX y X cuadrado menos 4A. Esto lo tenemos que poner en su mínima expresión. Tengo 3 fracciones. Para sumarlas yo tendría que conseguir el común denominador. ¿Cuál creen ustedes que es el común denominador? 2. ¿Cuál? 2. El 2 ¿El 2? es divisible. No. X al cuadrado menos 4A. Así es, X cuadrado menos 4A. Ese es el común denominador. ¿De dónde saco yo que este es el común denominador? Porque lo abarca el otro 2, es como multiplicar. Exacto, si yo multiplico X más 2A por 2A menos X, es igual a menos 1 por X más 2A por X menos 2A. ¿Sí? Y entonces ahora yo lo multiplico a los 3 y me queda el menos 1 afuera y acá me queda una diferencia de cuadrados. ¿Aquí es menos 4A o cuadrado? A ver. Si hice bien. Ah, no, es 4A nomás. No puedo hacer esto. Tendría que ser 4A al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Y 2 al cuadrado no puede ser, profe? No aparece el cuadrado acá. Entonces, esto es lo mismo que 4A cuadrado menos X cuadrado. Esto es multiplicado por menos 1, ¿no? Yo lo trataba de poner igual a este, pero no aparece el cuadrado en el A. Así que no es igual. Profe. Sí. Y ahí no se puede hacer 2 al cuadrado, o sí tiene que tener la A al exponente. La A tendría que tener el exponente, lo voy a poner en rojo para que ustedes vean que ahí sí sería diferencia de cuadrado. Y abarcaría estos dos factores. Y lo abarcaría a este, si este fuera así. Ahí sí, este sería el común denominador. Bueno, no es. Vamos a tener que hacerlo distinto al tema. Profe, Sí. el menos 1, o sea, cuando multiplico por uno negativo, era para conjugar el polinomio, ¿no? No para el opuesto, sino para conjugarlo. Para darlo vuelta al segundo denominador Ajá. y que quede como diferencia de cuadrados, ¿sí? Pero no, Ah, no anduvo. gracias. Entonces, ¿qué queda como denominador? El producto de los 3 factores. Entonces va a quedar X más 2A por 2A menos X y por X cuadrado menos 4A. Ese es el denominador, el común denominador.
Entonces ahora este común denominador lo dividimos en este denominador y nos queda estos dos factores nada más. Esos dos factores hay que multiplicarlos por el de arriba. Entonces me queda x menos 2a que multiplica a 2a menos x y a x cuadrado menos 4a. Menos todo el común denominador dividido el segundo denominador me da este y este. Y eso se multiplica por el polinomio que está en el numerador. X más 2a. Estoy haciendo el mismo procedimiento que se hace cuando sumamos fracciones numéricas. Más el numerador 8ax que multiplica el común denominador menos el común denominador dividido este denominador. Entonces me queda solamente estos dos, que multiplican a 8ax. Entonces, en el denominador me sigue quedando el producto de los tres factores. No lo voy a convertir a esto en un polinomio, el denominador. Pero sí voy a convertir en un polinomio el numerador. Y después voy a ver de simplificar y después voy a ver de factorizar a ver si puedo simplificar con los del denominador. O sea, el primer paso es resolver la suma-resta de fracciones. Eso es lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a trabajar con el numerador. Esto va a ser largo. Hay que multiplicar estos tres binomios. Vamos a multiplicar el primero por el segundo. Nos da 2ax menos x cuadrado. Nos da menos 4a cuadrado y más 2ax. Perfecto. Esto es 4a cuadrado. Y eso queda todavía multiplicado por x cuadrado menos 4a. Menos. Multiplicamos los dos primeros. Nos queda x cuadrado. Hay que hacerlo paso a paso, si no uno se equivoca. Más 2ax. Y bien prolijo. Más 2ax. Y más 4a cuadrado. Y todo eso por x cuadrado menos 4a. Más. Multiplicamos estos dos binomios. En realidad, bueno, sí, multiplicamos un binomio por un monomio. 8ax es un monomio. Por x nos da 8ax cuadrado más 16a cuadrado x y por el otro binomio 2a menos x. Y abajo van a quedar los tres factores, que no los voy a volver a escribir, pero
ustedes se dan cuenta que eso no va a cambiar todavía. Vamos entonces ahora a resolver el numerador. Lo hacemos ya a todos los últimos productos y ahí entramos a agrupar y a sumar. Esto es bien largo, pero pone a prueba toda la tecnología que ustedes han aprendido sobre multiplicación, división, suma, resta de polinomios, ¿sí? El primer polinomio, hay que multiplicarlo por este binomio. Este polinomio, así como está el primero, tiene que ser agrupado de una manera que quede, a ver cómo era acá, acá es x cuadrado. A ver, sí, x cuadrado. Tiene que ser agrupado de tal manera de poner todos los términos semejantes en un solo término. Por ejemplo, el 2ax primero, lo voy a señalar, este 2ax se puede combinar con el 2ax. Entonces, como cálculo auxiliar, yo lo voy a poner abajo como menos x cuadrado más 4ax, donde combino los 2ax más 2ax, y menos 4a cuadrado. Un trinomio cuadrado perfecto. A ver. Claro, porque fíjense cómo es el producto. Cuando yo hago el producto de estos dos, los dos son iguales a menos de que hay un signo menos. Eso que yo abracé con la curva arriba es así. X menos 2a por 2a menos x. Esto es igual a x menos 2a por menos 1, x menos 2a. Con este es un trinomio cuadrado perfecto y hay un menos 1. Si yo saco factor como menos 1 acá, acá me queda x menos 2a al cuadrado. ¿Está? Después que se hace con ese menos uno, profe. Y bueno, queda ahí. Es parte del proceso. Pero como yo todavía lo tengo que multiplicar por este factor, no me conviene ponerlo factorizado. No sé, todavía no me conviene, no me convence. Y si Entonces, lo junta, estaría bien. ¿cómo? Si lo junta, estaría bien. ¿Qué significa juntar? O sea, si lo suma. En realidad no los puedo sumar, está indicado un producto. Acá. Yo no lo estoy indicando. Acá hay un producto. Y este es No, decía lo distinto. del primer término. Cuando vos decís este primer término, Sí. ¿a cuál lo sumaría? Al menos x al cuadrado menos. Ah, no, es 4a. Ah, no, tiene razón, no se puede juntar. Tiene que ser un producto. Bueno, acá yo les muestro cómo quedaría esto. ¿Por qué queda con el aspecto de un trinomio cuadrado perfecto? Sí, ¿no es cierto? Y eso yo lo tengo que multiplicar por este polinomio, por este binomio, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a indicar. Me queda menos x cuadrado más 4ax menos 4a cuadrado, y esto lo tengo que multiplicar por x cuadrado menos 4a. Entonces lo voy a multiplicar y lo voy a agrupar. Me queda menos x a la cuarta. Más 4a x cuadrado.
más 4ax al cubo menos 16a cuadrado x y menos 4a cuadrado x cuadrado y más 16a al cubo. Aquí tengo 3 términos por 2 términos. 3 por 2 me tiene que dar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Lo tengo. Tengo los 6. Ahora tengo que agrupar los semejantes. Es todo muy laborioso, ¿no? Pero aquí se pone a prueba todo lo que han aprendido. Entonces, de x cuarta solamente tengo menos x cuarta. Lo de cubo tengo solamente pero estamos hablando de x al cubo. Acá tengo un cubo, pero ese no cuenta porque la a es una constante, no es la variable. Entonces, lo que es x al cubo, tengo uno solo, más 4ax al cubo. Los x cuadrados tengo acá y acá. Entonces tengo 4ax cuadrado y 4a cuadrado x cuadrado. Entonces tengo más 4a menos 4a cuadrado. Y todo multiplicado por x al cuadrado. Tengo el x lineal, tengo uno solo, menos 16a cuadrado x. Y tengo el término independiente 16a al cubo. Esto es mi primer sumando, lo copio acá. Menos. Este menos va a afectar el producto de estos dos factores. Borro mis cálculos auxiliares para hacer espacio, ¿sí? Entonces ahora yo tengo que obtener, tengo que multiplicar estos tres. Tengo uy, yo borré, perdón. ¿Cómo era este? Era x más 2a. Multiplicado por x más 2a y por el x cuadrado menos 4a. Entonces, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Va a quedar x cuadrado más 4ax más 4a cuadrado. Y eso hay que multiplicarlo por x cuadrado menos 4a. Esto es el producto de estos tres factores. Entonces tenemos x a la cuarta menos 4ax cuadrado más 4ax al cubo menos 16a cuadrado x más 4a cuadrado x cuadrado menos 16a al cubo. Agrupamos y nos queda x a la cuarta. No hay que olvidarse de los iguales. Un solo cúbico hay, x al cubo. En cuadrado hay 2, menos 4ax y más 4a cuadrado. Entonces, ponemos aquí menos 4a menos 4a cuadrado, x cuadrado, y menos 16, perdón,
x cuadrado menos 16a cuadrado x y menos 16a al cubo. Ponemos eso dentro de los paréntesis, precedido por el signo menos que está acá. Entonces, x cuarta más 4a x cubo menos 4a menos 4a cuadrado x cuadrado menos 16a cuadrado x y menos 16a cubo. El signo menos afecta todo lo que está dentro del paréntesis. O sea que lo cambia de signo. Fíjense. Bueno, después nos vamos a fijar. Más, tengo que hacer estos tres, el producto de estos tres factores. O sea, que es lo mismo que el producto de estos dos factores. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Donde acá abajo, vamos a borrar estos cálculos auxiliares, puede ser una hoja entera, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en el camino o no? Voy a multiplicar 8ax cuadrado más 16a cuadrado x por 2a menos x. Entonces el primero con el primero me queda 16a cuadrado x cuadrado. El primero por el segundo me queda menos 8a x cubo. El segundo con el primero me queda más 32 a cuadrado, a cubo, perdón, a cubo x. Y menos 16 a cuadrado x cuadrado. Cuando yo combino, tengo un término cúbico primero, menos 8ax cubo. Dos cuadráticos, 16a cuadrado x cuadrado y menos 16a cuadrado x cuadrado. Estos dos son iguales y de distintos signos se cancelan. Entonces me queda únicamente el término cúbico y el término lineal. 32a cubo x. Eso es lo que pongo acá. Más menos 8 ax cubo más 32 a cubo x. Borro estos cálculos auxiliares y aquí, cuando desarrollo el numerador, el denominador sigue siendo el producto de los tres factores, no lo voy a copiar, pero cuando desarrollo el numerador, me van pasando algunas cosas que me ayudan a simplificar. Lo pueden escribir todo sacando los paréntesis, pero, por ejemplo, este segundo término, 4ax cubo, está positivo y con este signo menos, este 4ax cubo queda negativo. Entonces, este se va con este, se cancela. Acá tengo este paréntesis, 4a menos 4a cuadrado, lo tengo acá, 4a menos 4a cuadrado. Está precedido por el signo menos, pero con este signo menos que lo afecta queda más. Esto queda dos veces, no se simplifica. Vamos a ver el término lineal. Menos 16a cuadrado. Menos 16a cuadrado x. Son iguales. Y son los dos negativos. Pero con este menos, este se hace positivo. Entonces, este es igual a este con distintos signos. Ese término se cancela. El 16 a cubo. Con este menos, este se hace más 16 a cubo. Entonces se suman dos veces. No me sirve. Pero bueno, ya he cancelado bastante. Entonces ahora lo paso en limpio.
Entonces me queda menos x a la cuarta. Con este menos x a la cuarta, el que está acá, menos x a la cuarta, ese x a la cuarta se convierte en menos 2x a la cuarta. Este término de x cuadrado, aquí está positivo y acá con este signo menos, este también se hace positivo y es igual. Entonces queda más 2 por 4a menos 4a cuadrado, x cuadrado. Este término, ¿me van siguiendo o no? Este término 16a al Sí, profe. cubo, con este menos, y con este menos queda 2 veces 16a al cubo. 2 veces menos, más 16 queda más 32a al cubo. Y ahí solucioné la gran parte del numerador. Y tengo que agregarle el menos 8ax cubo más 32a cubo x. Y el denominador es el mismo que tenía antes, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a poner. Ahora acomodemos. Tengo un x a la cuarta. Primero vamos a poner la raya de fracción. Agrupemos. Bueno, en realidad no hay que agrupar nada, hay que acomodarlo, porque no tengo términos de igual, no tengo términos semejantes. Tengo menos 2x a la cuarta. El x al cubo es menos 8a x al cubo. Y acá puedo sacar factor común 4a y me queda 8a por 1 menos a x cuadrado. Y el x lineal es más 32a cubo x lineal. Y el término independiente más 32a cubo. Y en el numerador, en el denominador, perdón, me quedan los 3 factores. Ahora, este cuatrinomio, no es cuatrinomio, este polinomio de grado 4 que tengo en el numerador, yo tendría que intentar factoriarlo para ver si puedo simplificar por lo del denominador. Todo este numerador lo tendría que tratar de factoriar. Son 5 términos. O sea, no es un cuatrinomio cubo perfecto. No se puede hacer doble factor común. No se puede sacar x como factor común. Directamente a este polinomio hay que dividirlo por x más 2a o x menos 2a o x cuadrado menos 4a. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos intentar, por ejemplo, aplicar Ruffini con el primer factor. O sea, vamos a tratar de dividirlo en en x más 2a. Entonces, acá va menos 2a y aquí van los coeficientes. Menos 2, menos 8a. 8a por 1 menos a. Y acá va
32a cubo y aquí va 32a cubo. Baja el menos 2, acá nos da 4a. 4a menos 8a da menos 4a. Multiplicamos y nos da 8a cuadrado. Entonces tenemos 8a menos 8a cuadrado más 8a cuadrado. Esto se cancela y nos queda 8a. 8a por menos 2a da menos 16a cuadrado. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. Acá la suma queda indicada. 32a cubo menos 16a cuadrado. Si eso lo multiplicamos por menos 2a, nos queda menos 64a cuarta más 32a cubo. Cuando sumamos, nos queda menos 64a cuarta más 64a cubo. Y ese es el resto. Como el resto no es cero, no es divisible, no lo puedo simplificar con el x más 2a. Ahora probemos con el otro término. Con el otro término, los mismos coeficientes. Y acá vamos a probar con este término. Pero ese término lo tenemos que convertir en algo compatible con Ruffini. O sea que lo tenemos que poner como menos 1 y acá x menos 2a. Y si es menos 2a, aquí va un 2a positivo. Entonces menos 2, acá es menos 4a. Menos 8 es menos 12a. Acá es menos 24a cuadrado. Entonces nos queda 8a menos 8a cuadrado menos 24a cuadrado. Eso significa que aquí nos queda 8a menos 32a cuadrado. Lo multiplicamos por 2a y nos queda 16a cuadrado menos 64a cubo. Entonces ahora nos queda 16a cuadrado más 16, perdón, menos 32a cubo. Si eso lo multiplicamos por 2a, nos queda 32a cubo menos 64a cuarta. Cuando lo sumamos a esto nos queda 64a cubo menos 64a cuarta. El resto tampoco es cero, no es divisible. Y así tendríamos que dividir ahora, no con Ruffini, el factor x cuadrado menos 4a. O sea que tendríamos que poner el polinomio en el dividendo, acá x cuadrado menos 4a, y ver qué cociente nos da y si el resto es igual a 0. Ahí sí lo podríamos simplificar. Si no se puede, queda así como está. ¿Se entiende? Sí, Lindo profe. laburo, ¿no?
Sí, profe, Es Profe, una es banda. muy largo. se entiende el procedimiento, solo que es bastante largo y me pongo a pensar de que, Es o fácil sea, meter la sin pata llegar a acá. tocar un ejercicio, sin una prueba, el tiempo que te va a llevar. Exacto. Y bueno, también, si tocar un ejercicio así, obviamente te vas a dar cuenta de que tienes que apurarte, pero a la vez no te tienes que apurar porque te puedes confundir. Bueno, es para eso uno tiene que entrenar el trabajar en forma ordenada y el trabajar prolijo. Entonces, así es como uno aprende a distribuir el trabajo dentro de la hoja, a hacer los cálculos auxiliares, a ir acomodando y teniendo un orden. Vieron que una vez que yo hago los productos, trato de ordenar desde la mayor potencia en X hasta el término independiente. Ese orden a mí me permite no olvidarme de ninguno. Además, ustedes me vieron hacer algo que no hacen todos los profes, que es marcar arriba con un arco o con una viborita o un arco abajo a los términos semejantes y contar los términos después de un producto. Eso es para no olvidarse. Y en el producto hay que ser ordenado, hay que tener el primer término del primer polinomio con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, así hasta que lo termine, hasta que barré. Segundo término del primer polinomio y barré de nuevo. Tercer término, primer polinomio, barré de nuevo. Solamente así no te pifiás. Hay que hacerlo paso a paso. Hay que ser prolijo y hay que ser metódico. Eso uno no nace así. Uno nace hecho un despelote. Entonces, esto es ordenar la mente y pensar como un ingeniero. Esto es lo que hay que entrenar. ¿Sí? Veamos, todos los otros ejercicios son así, laboriosos. En el 32 también podemos ver el A. Es similar, pero ahí se simplifica un montón y tenés 4 opciones. Lo hagamos al 38. ¿Qué hora es? 9:17. Bueno, tomemos un recreo. Nos vemos a las 9:30. ¿Sí? Bueno, profe, Bueno, está profe. bien. Les dejo esta Profe. pantalla para que la analicen. Y ahí vemos, y por supuesto, ya traigan qué ejercicios quieren que repasemos. ¿Sí? Bueno, profe. Dale, profe.
Hola, Hola, profe. bien, seguimos entonces. Sí, profe. Dale. Vamos a ver el ejercicio 32. A. Es más o menos como el que hicimos, espero que no sea tan laborioso, pero cuando sacamos el resultado y justificamos, tenemos que elegir una de las 5 opciones que hay, porque es un ejercicio de opción múltiple como los que va a haber en el parcial. Por eso es que lo quiero hacer, ¿sí? Entonces el enunciado es A más B sobre B menos 2A sobre A más B y más A cuadrado B menos A, y en el denominador B por A menos B y por A más B. Y entonces hay que sumar estas fracciones, tratar de simplificar y ver cuál de las 5 opciones es la solución. Bueno, ¿cuál es el común denominador acá? B por A menos B por A más B. Este denominador de la tercera fracción es el común denominador. ¿Por qué? Porque este número lo contiene a este factor y lo contiene a este factor. Por eso es el común denominador ese nada más. Bien, entonces usamos este número dividido este denominador, es el producto A menos B por A más B. Entonces nos queda A más B por A menos B y por A más B. Menos el común denominador dividido este denominador nos da B por A menos B. Y eso es lo que multiplica a 2A. Más este denominador dividido este denominador, como son iguales, la división da 1. Y 1 multiplicado por el numerador da directamente ese numerador. A cuadrado B menos A, bueno, no A cuadrado. Ahí está. Bueno, lo tenemos ahora. Ahora hay que trabajar con el numerador. En el orden de poder simplificar. Bueno, veamos. Lo tenemos casi factoreado. Tenemos en el numerador, tenemos 3 grandes bloques de términos. Este es el primer término, segundo término y tercer término. Cada término es un conjunto de factores. Pero este menos y este más divide el numerador en 3 términos. Los 3 términos tienen un factor común, A menos B. Y este es B menos A. Pero si sacamos factor común menos 1, nos queda A menos B. Entonces, saquemos factor común A menos B. Entonces queda así. Voy a trazar la raya de la fracción. En el denominador vamos a poner el denominador. Sacamos factor común A menos B y nos queda A más B al cuadrado, en el primer término. En el segundo término nos queda 2AB. Y en el tercer término nos queda menos A cuadrado.
Ese menos aparece porque yo aquí lo que hago es sacar factor común menos 1 y dar vuelta el binomio para que me quede igual como factor común, ¿sí? No lo fabrico de prepo, hay una secuencia lógica y todos esos pasos no los quise escribir a todos juntos para no hacer tanto lío, ¿sí? Y entonces, fíjense lo que pasa acá. Este factor lo puedo eliminar con este. ¿Por qué? Porque ese factor multiplica todo el numerador. Este factor multiplica todo el numerador. Y este factor todo el denominador. Entonces ahí lo puedo cancelar. Profe, ¿Sí? ¿el menos 1 afecta al a al cuadrado? ¿Sí? Queda menos a cuadrado. Como no está afectado por el cuadrado el menos 1, entonces queda menos. Yo al menos, lo que hago es lo siguiente, lo vamos a hacer paso a paso para que ustedes lo vean. Yo tengo a cuadrado b menos a, pero a mí me interesa tener a menos b porque ese es el factor común. Entonces saco factor común del paréntesis y acá me queda a menos b. O sea, esto es igual a esto. Ese menos 1 no está afectado por el cuadrado. Entonces lo puedo poner adelante. Menos a cuadrado por a menos b. Y ahora sí al factor lo tengo igual. Por eso acá me queda menos a cuadrado. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí. Perfecto. Entonces ahora yo lo que podría hacer es desarrollar lo que tengo entre corchetes y sacar factor común a ver si puedo simplificar con algunos de estos. O aprovechar de cómo está esto para poder seguir factoreándolo. Fíjense que puedo hacer un doble factor común. Vamos a cambiar la pluma. Y fíjense lo que me va a quedar. Ya el primer factor está anulado. Lo que está entre corchetes lo puedo desarrollar así. Fíjense. A más b al cuadrado. Saco factor común menos a. Y me queda b, 2b más a. Bueno, no me sirve. Yo Profe, pensaba que me iba a quedar a más b. No me queda a más. Sí, te escucho. ¿no le sirve desarmar sobre el paréntesis y cancela uno y le queda un trinomio arriba? De nuevo, porque no te entendí. El a más b al cuadrado, ¿no le Sí, sirve desarmarlo? entre Y, en dos factores. claro, Eso es lo que intentaba hacer. Pero para eso tengo que tener acá b más a. Y tengo 2b más a. Es distinto. ¿Se entiende? Entonces ahí podría haber sacado factor común a más b y lo simplifico con el denominador. No me sirve hacer esto. Entonces lo que voy a hacer es desarrollar el cuadrado del binomio y ver si cancelo y factoreo de otra manera. Aquí abajo me va a quedar esto. Y arriba voy a desarrollar todo lo que está en el entre corchete, voy a desarrollar el cuadrado del binomio menos 2ab y menos a cuadrado. A cuadrado y menos a cuadrado se cancelan. 2ab y menos 2ab también se cancelan.
Entonces me queda, ahí bastante simplificado me queda, ¿eh? Arriba me queda solamente b cuadrado. Y abajo b por a más b. Entonces, uno de los b se simplifican porque el b cuadrado es lo mismo que b por b. Y entonces, uno de los b se simplifica. Y me queda la mínima expresión b sobre a más b. Veamos cuál es, de las 5 opciones, cuál es la correcta. Para eso voy a compartir el enunciado. Aquí está. Es el 32. Aquí está. Ahí están las 5 opciones. ¿Cuál creen que es? La C. La tercera, esta. Y ahí ponen la... Entonces en el parcial ustedes eligen la opción correcta, pero aparte presentan todo el desarrollo que hemos hecho acá para justificar por qué ese es el resultado que ustedes creen correcto. Y ahí está bien hecho el trabajo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver el 33 como último ejercicio y ahí, a partir de ahí, vemos todos los ejercicios que ustedes quieran o las preguntas conceptuales que ustedes quieran, lo que necesiten consultar. Aparte, toda la tarde, toda la noche, vamos a tener consulta por WhatsApp, si alguno tiene necesidad, ¿sí? En el grupo de WhatsApp. Vamos a dar la contraseña en el chat del Zoom. Pongan su contraseña, por favor, para la asistencia. Y yo voy a empezar con el ejercicio 33. El enunciado es que hay que verificar Profe, sí, quería preguntar, en matemáticas hay un apartado que se llama examen virtual. Me imagino sí, que eso es solamente para aquellos que que ya tienen... están en la lista como chicos que van a rendir virtual, que son, hay 2 que viven lejos, en otras provincias, y hay 2 que están con problemas de salud y que no pueden estar en la aglomeración, ni al sol, y entonces esos 4 van a rendir lineal, van a rendir virtual. Sí, Rodrigo, podemos repasar los casos de factoreo, pero primero terminamos este ejercicio, ¿querés? Bueno, tenemos que verificar que esta igualdad se da así, que es igual a un C. Para eso, nosotros tendríamos que poner el primer término de la igualdad sacando factor común
Bueno, ¿qué es lo que tengo como común denominador? 6A más 6. ¿Cómo? El 6A más 6. No. 6A más 1. Acá tengo A más 1, A más 1, A más 2. Entonces tengo que tener acá A más 1, que es común a dos denominadores, y A más 2. Y los números, el 6 es común denominador del 3 y del 2. Entonces tengo 6. Ahí, ese es mi ¿No un común 6 el que está denominador. arriba? ¿A dónde arriba? En el Ahí en, denominador de este es de un sexto. a la izquierda. Ese no es un 6. El que está en paréntesis. A ver, vos decime, ¿este? El de arriba. Ahí ha puesto 6A más 6 y acá Sí, abajo ha y puesto 6A abajo, más 1. lo que pasa es que los he factoriado, le he sacado factor común 6. Ah, listo, listo. Eso es para que encontrar cosas parecidas acá. Profe, ¿no sería 2A más 1? ¿Y cómo lo hago el 6? No es como, el 2 no es como un denominador del 6. No, profe, creo que se refiere al denominador ya factoriado de la primera fracción. Acá, si Claro, yo no, saco De abajo. el primero, digamos. el primero, es 2. Ese. ¿No Ah, sería tenés 2A razón. más 1? Tenés razón, muy bien. Sí, señor. Perfecto. Más 1. Tienes razón. Entonces, no hace falta este factor. Ahora sí. Ahí tengo el común denominador. ¿Por qué? Porque en este denominador están contenidos todos estos factores. 6A más 1 dividido 2A más 1, ¿qué me da? Me da 3. Ese 3 va a multiplicar al numerador de la fracción. Menos 6A más 1 dividido 3A más 1 me da de 2. Entonces aquí es 2 por 3A menos 4. Y 6A más 1 dividido 6 más a 1 me da 1, que es lo que va a multiplicar el numerador de esa fracción. Entonces directamente es 4A menos 1. Desarrollemos y agrupemos. Esto es 3A menos 6 menos 6A más 8 más 4A menos 1 dividido 6 por A más 1. Y esto es igual. Agrupemos los A. 3A menos 6A más 4A. 3A menos 6A es menos 3A más 4A, 1. Y vamos con los términos independientes. Menos 6 más 8 es 2, menos 1, 1. Entonces, ahora el numerador y el denominador se pueden simplificar y queda un sexto, con lo cual está verificado. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Este tipo de ejercicio no ha sido tan largo, es factible de que aparezca en un parcial. El primero que hicimos, que era el re largo, ese no va a aparecer, porque somos conscientes de que el tiempo es una cosa que hay que considerar, ¿sí? Y consideramos de que si le damos 90 minutos, es porque ustedes lo pueden resolver en 90 minutos, porque un profesor entrenado lo puede resolver en la cuarta parte del tiempo. Entonces, si ustedes han estudiado muy bien,
entonces lo hacen en la cuarta parte del tiempo. 90 minutos dividido 4 da 23 minutos, 22 minutos. En 22 minutos hay gente que está entregando las hojas ya todo resuelto. Es más, yo conozco gente que lo ha resuelto tan rápido que se asustó y dice, no puede ser que sea tan pago y no voy a entregar todavía, voy a revisar. Y revisa, está todo bien. Y entrega. Y entrega primero y está asustado porque dice, no puede ser tan fácil. Bueno, cuando uno estudia es muy fácil. Y bueno, y está el chico que no ha estudiado bien, que tiene que desarrollar todo y si está lúcido se pone a laburar concentradísimo y lo labura y le alcanza justito los 90 o queda con alguno en el tintero porque le resulta largo desarrollar todo sin haber entrenado. ¿Sí? Bueno, pero lo puede hacer. Y está el que no ha estudiado y se enreda y los 90 minutos no son suficientes. Así que el que no lo hace en 90 minutos quiere decir que está muy mal preparado. Bueno, vamos entonces a ver casos de factoreo según la propuesta de Rodrigo. Para eso vamos a compartir los casos de factoreo, que eran la unidad 2. Ahí está. Algunos casos de factoreo. Bueno, Rodrigo, vos contame cuál tenés dificultades. En factor común yo no creo que tengas dificultades, que es el primer caso. Y factor común por grupo o doble factor común tampoco tengas dificultades, ¿verdad? ¿Se fue Rodrigo? Yo, profe, me interesaría saber sobre la suma de diferencia de cubos. Ah, bien. Bueno, pero repasemos. Trinomio cuadrado perfecto, no hay problema, ¿verdad? Ese es el tercer caso. Y el cuatrinomio cubo perfecto, tampoco hay problema. ¿No es cierto? ¿O sí? La diferencia al cuadrado tampoco es un problema. Pero sí el tema que está acá empieza. Suma o diferencia de potencias de igual grado. Esto es lo que vos tenés que memorizar. Este es el formato. Por ejemplo, si yo tengo x al cubo más 8 es igual que x al cubo más 2 al cubo. Aquí tengo una suma de potencias de igual grado. Pero si tengo x al cubo más 32, esto no puedo poner nada al cubo que me dé 32. No podría poner una raíz y que no me dé exacto, pero que quede ahí, digamos. Sí, podría poner una raíz. Sí, podría poner una raíz. Ya se complica, pero sí puedo poner una raíz. Por ejemplo, 32 es lo mismo que 2 a la quinta. Y si eso lo quiero poner con algo al cubo, o sea, lo multiplico y lo divido, ¿así era? Sí. Entonces me va a quedar raíz quinceava de 2 y todo al cubo. Ah, no, perdón. Estoy haciendo macanas. No es así.
es 2 a la quinta, lo multiplico por 3 y lo divido por 3. El quinto es numerador. Entonces aquí me queda raíz cúbica de 2 a la quinta, todo al cubo. Entonces mi número es raíz cúbica de 2 a la quinta, o sea, de 32. Este número real es el que va a ser la base, esto es x al cubo, más raíz cúbica de 32 al cubo. Y ahí tengo una suma de potencias de igual grado. ¿Está? Profe, Sí. si lo hago como potencia sobre potencia, no se puede. ¿Cómo sería? A ver, dictame. Usted lo pone como 2 a la quinta, ¿verdad? Yo lo puedo poner como 2 al cuadrado, entre paréntesis elevado a la 3. Si yo pongo 2 al cuadrado y entre paréntesis elevado a 3 así, esto es Sí, sería lo equivalente a 2 mismo. a la sexta. Yo opinaba que podría ser 2 al cuadrado por 2 a la 3, raíz cúbica. 2 al cuadrado por 2 al cubo, así. Esto es equivalente a 2 a la quinta. Y esto, Así. raíz cúbica, ¿sí? Sí. Sí. Pero ¿qué ganamos con esto? Es lo mismo que raíz cúbica de 32. Esto es lo mismo que raíz cúbica de 32. O sea que es lo mismo, vos has hecho lo mismo que hice yo. O sea, sí sirve. Esa sería la base. Esa base elevada al cubo da 32. Y estaríamos en este caso. Y ahí lo podríamos tratar como una suma de potencias de igual grado. ¿Cuál es la otra duda? Profe, yo tengo una duda en el caso, por ejemplo, que yo lo estoy haciendo con la diferencia de potencias ¿Sí? y con las potencias sumando y restándose. Sí. Y yo quería saber cómo se alternan los signos. Bueno, el primero es positivo, el segundo negativo y así sucesivamente. Pero eso En el caso, solamente vale cuando el índice de potencia es impar. Estamos en este caso. El n es impar. Entonces, la diferencia de bases de igual potencia es divisible en la diferencia de las bases y los signos son todos positivos. Y cuando es una suma, es divisible en la suma de las bases y en este polinomio los signos son alternos. El primero positivo, segundo negativo y así hasta que el último es negativo. ¿Por qué? Porque los n son impares y al ser impares significa que los términos de este polinomio van a ser pares. bien, gracias. De todas maneras, todas estas cosas, si vos las tenés que memorizar, es factible que dentro de 2 días ya no te acordes nada o te confundas, lo que es peor. Por eso yo aconsejo que en estos casos usen Ruffini. Y ahí ya no se preocupen si va a ser par o impar el índice, no se preocupen si va a ser divisible por la base, por la suma, por la diferencia, y no se preocupen si va a ser los signos alternados o todos más. Ya sale directo en Ruffini. ¿Y podría dar un ejemplo de ese? Sí, sí, puedo dar un ejemplo. Es más, vos me lo vas a inventar el ejemplo. Vamos a compartir una pantalla en blanco y vos decime qué querés que dividamos o factoricemos. X a la quinta, ¿te gusta? ¿Al cuadrado? ¿Al cuadrado? No, hay que el cuadrado es muy fácil. X a la quinta menos
32 o más 32, ¿cómo te gustaría? Porque 32 es 2 a la quinta. ¿Te gustaría menos o más? Ahí está bien. Ahí está bien, perfecto. Yo quiero factorizar eso, entonces significa que un factor es x menos 2. O sea, si es una diferencia de potencias quintas, es divisible en la diferencia de las bases. Y acá hay un polinomio que todavía no sé cómo es. Si yo me remitiría a la teoría del capítulo 2, podría ver cómo lo armo, ¿sí? Todos los signos más, entonces este así, este asá, y lo armo. Y andaría bien. Pero si aplico Ruffini, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero y principal, este es el A, o sea, 2 positivo. Y los coeficientes, 1 para la potencia quinta, 0 para la cuarta, 0 para el cubo, 0 para el cuadrático, 0 para el lineal y menos 32 para el término independiente. Como es una potencia impar, los números de términos son pares. Tenemos 6 términos porque se agrega el independiente. ¿Sí? Entonces ahora hago Ruffini y me tiene que dar el resto 0. 2 por 1, 2. 0 más 2, 2. 2 por 2, 4. 0 más 4, 4. 2 por 4, 8. 0 más 8, 8. 2 por 4, 2 por 8, 16. 0 más 16, 16. 2 por 16, 32. Menos 32 más 32, 0. Entonces, ¿cómo armo el segundo polinomio que queda cuando lo factoreo por x menos 2? Y ahí lo tengo en Ruffini. X a la cuarta más 2x al cubo más 4x cuadrado más 8x a la 1. Voy a borrar el paréntesis este rojo para que no moleste. Y más 16. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Fíjate que aquí 5 es impar. Y además sabíamos que 32 es 2 a la quinta. Bueno, ahora lo hagamos según lo que dice lo que dice la teoría. ¿Sí? Entonces, lo que dice la teoría es lo siguiente. Dice que es divisible en, si esto fuera x a la quinta menos 2 a la quinta, es divisible en x menos 2, la diferencia de las bases, y acá tenemos x a la cuarta con el coeficiente 1, más 2x al cubo, más esto es a la 1, y después sigue a al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, 4x al cuadrado, más 2 por 4, 8x al cubo, más 16, perdón, x lineal, no x al cubo, 8x lineal, sigo bajando de grado, y más 16. Ese sería, y bueno, si miramos lo que habíamos visto, lo que habíamos hecho, nos da el mismo. Siguiendo las instrucciones de la receta, da lo mismo que aplicando Ruffini. Ahora, aplicando Ruffini es una receta que nos sirve para todo. Para muchas cosas. No para todo, pero para muchas cosas. En cambio, la otra es una receta que nos sirve para algunos casos. Entonces vos te tenés que acordar de todos los detalles del caso. Primero te tenés que acordar que el índice n tiene que ser impar. Ese es el caso acá. Segundo, que es una diferencia de potencia y que es divisible en la diferencia de las bases. ¿Y cómo armás el otro? Bueno, yo la verdad que mi cabeza no da para acordarme de tantas cosas. Entonces yo directamente simplifiqué mi vida aplicando Ruffini. Y con eso me va bastante bien.
Bien. Bueno, Rodrigo dice que repasemos a partir de este caso de factoreo, que es el último que presenta la teoría. Y bueno, acá están las advertencias en el cuadro el recuadro azul, que dice que el binomio factor es la suma de las bases, los signos del otro factor son alternados, siendo el primero positivo. El otro factor son todos positivos, cuando es divisible por la diferencia de las bases. Aquí está factoriado en sus raíces. Para eso usa el método de Gauss. Y el método de Gauss divide el término independiente, que en este ejemplo es 6, divide en el coeficiente principal, 6 en 1. Y entonces en 6 lo factorea. Es divisible en 1, es divisible en 2, es divisible en 3 y es divisible en 6. Y de todos pone más menos, más menos, más menos y más menos. Entonces tenemos 8 posibilidades. Alguna de esas es factor o es raíz de este polinomio. En el ejemplo. Nosotros podemos analizar este ejemplo usando teorema del resto. Entonces, tenemos acá las 8 posibles raíces. Y tenemos que verificar cuáles son las raíces. Entonces usamos teorema del resto. P, el polinomio caracterizado para menos 1. Reemplazamos menos 1 al cubo, menos 4 por menos 1 al cuadrado, más menos 1 y más 6. Ese resultado, ese procedimiento me tiene que dar 0 para que tenga que ser la raíz. Exacto, si da 0, confirmas que es la raíz. Este procedimiento es el método de Gauss. Es una pista que te permite encontrar las posibles raíces. No quiere decir que las 8 son raíces. Quiere decir que en las 8 puede existir alguna raíz. Es bastante impreciso esto, ¿no? Es un método de tanteo. Pero para que no andes desperdigado con cualquier tanteo, te acota los tanteos de tal manera que sos más eficiente. Entonces veamos. Menos 1 más, menos 4, perdón. Menos 4, menos 1 más 6. Esto igual a 0. O sea, x1 igual a menos 1 si es raíz. Hagamos ahora en 1. Nos queda 1 menos 4 más 1 más 6. Esto es igual a 4. Distinto de 0. X igual a 1 no es raíz. Pero es un polinomio cúbico. Y con una raíz ya lo divido y lo convierto en lo que me queda es un polinomio de grado 2 y ya puedo aplicar Bhaskara. Y ahí ya saco las 3 raíces. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿No puede ser el 7b? Sí. Terminemos con este, ¿sí? Habíamos dicho que la raíz es menos 1. La raíz se pone ahí. El factor quedaría x más 1, que es igual a x menos la raíz. ¿Sí? Y los coeficientes son 1, menos 4, 1 y 6. Entonces nos queda 1, menos 1, menos 5, 5, 6, menos 6, 0. Entonces el polinomio P de x es igual a x más 1 por x cuadrado menos 5x más 6. Este polinomio se resuelve con Bhaskara. Y ahí ya tenemos las 3 raíces
en las cuales se puede descomponer o factoriar el polinomio de grado 3. El método de Gauss es únicamente para ayudar a ordenarte, para hacer los tanteos, nada más. ¿Sí? Y los tanteos se hacen con teorema del resto. Bueno, ahora vamos al ejercicio 7.2, ¿así era? 7B, sí. 7B. Disculpa, voy a ver mi enunciado. 7B del trabajo práctico número 2. Sí. Bien. Ese es geometría. Hay un cuadrado. Mirá de bonito que me salen los cuadrados, ¿ah? ¿Qué tal? Y hay un triángulo que tiene una altura. ¿No es cierto? Entonces dice que la altura es 3. ¿Así dice? Sí, Sí. es 3. Bien. Y los lados son X. Y pregunta, el enunciado dice exprese mediante un polinomio el perímetro y el área de la siguiente figura. Bueno, el perímetro, tomando este triángulo, así, esto es X sobre 2, esto es 3, y a mí me interesa sacar la línea L. L es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado sobre 4, que es X sobre 2 menos 4 más 3. Eso es L. Perdón, 3 al cuadrado es 9. ¿Está? Entonces ¿Hay ahora, visto el método de Herón? El no te teorema de entendí. Esto es teorema de Pitágoras. La No, disculpa. hipotenusa es raíz cuadrada del cuadrado de los catetos, de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces el perímetro es 3 por X. ¿Por qué 3? Porque es este lado más este lado más este lado. Más 2 veces L. Y L en función de X está acá en esta expresión. Entonces, 3X más 2 raíz cuadrada de X cuadrado sobre 4 más 9. Y la hacemos larga, la raíz cuadrada, porque lo contiene el 4 también del denominador. ¿Sí? Y ahí está el perímetro en función de X. No es un polinomio porque tiene una raíz, pero es una expresión algebraica. Y esa es la expresión equivalente. ¿De dónde saco esto? Lo que pasa es que 2 raíz de X cuadrado sobre 4 más 36 sobre 4 me da igual a 2 raíz de X cuadrado más 36 y abajo raíz cuadrada de 4. Y esto es Profe, igual, esto ¿sí? se simplifica y me queda raíz de X cuadrado más 36. No te escuché porque salió cortado el audio. ¿Por qué 36? Porque esto es fracciones y lo tenés que saber. Tenés que rellenar ese hueco. Está bien que me lo preguntes, ¿no? No te estoy retando, sino que te estoy advirtiendo que esto es una cosa básica que tenés que dominar. X cuadrado sobre 4 más 9, si saco común denominador 4, 4 dividido 4 da 1, 1 por X cuadrado da X cuadrado, más 4 dividido 1 es 4, por 9, 36. Estoy sumando las fracciones. Ahora sí. 36 cuartos es igual a 9. 36 cuartos es una fracción aparente, que tiene la ventaja de tener el mismo denominador que la otra fracción y me permite sumar o restar los numeradores en forma directa. De ahí viene el 36. ¿Sí?
Y entonces Sí. raíz de 4 es 2, y lo simplifico con el 2 de arriba y me queda solamente la raíz de x cuadrado más 36. Por eso el perímetro queda como esta expresión, así. Bueno, ahora hagamos el área o superficie. Profe, Sí, disculpe, el un cuarto que sería, bueno, x a la cuarta, ¿cómo sería? No sé, el que está en el L. en el L es raíz cuadrada de la suma de los catetos. Es x sobre 2 al cuadrado. Claro, ese le Más afecta al 4, 3 ¿no? al También. cuadrado. Ese le afecta al Exacto. 2 y lo hace 4. Ah, Exacto. eso no. Exacto. Así es. Muy bien. Ese detalle también es bueno, ¿eh? Bien, la dejo a la expresión de L así, la intermedia, para que vean de dónde sale el 4. ¿Sí? Bueno, veamos la superficie. Es x al cuadrado de la superficie 1, que es la del cuadrado. La 2, que es del triángulo, es x, la base, por la altura, sobre 2. La base es x. La altura 3 y base por altura sobre 2 da la superficie del triángulo, y entonces me queda eso, x cuadrado más 3 medios de x. Y ahí también el perímetro y el área están puestos como una expresión algebraica. La primera no es polinomio, porque está dentro, la x está dentro de una raíz cuadrada. Es una irracional, una expresión algebraica irracional. La superficie sí es un polinomio. ¿Quedó claro? Sí, profe, Sí. hay un punto que es, creo que sí, es del mismo punto, pero es la última figura que a mí, por ejemplo, no sé si a los otros chicos, no daba el resultado. Bueno, No sé si lo podría... sí da el resultado. Pero bueno, yo lo voy a hacer para que ustedes vean. ¿Quieren? Seguimos hablando del ejercicio 7, pero con el apartado D, donde la figura tiene esta forma. Profe, a mí se me ha dado el resultado de superficie y de perímetro. Sí, sí, sí da. Ahora vamos a ver por qué a ellos no les da. Bueno, si yo lo completo al rectángulo, para saber las medidas, si esto es x y el lado opuesto es 2x, quiere decir que esto también es x. Y si esto es x, esto es 10 menos x. Este x es igual al lado anterior menos lo que ya que está. Entonces esto es lo que me da x. Teniendo ya esas medidas, puedo calcular L en este triángulo. L, x y 10 menos x. Entonces L es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. 10 menos x al cuadrado más x al cuadrado. Entonces ahora calculemos el perímetro. En el perímetro vamos a empezar de cualquier esquina. Supónganse esta. ¿Por qué marco la esquina? Porque doy la vuelta en este sentido hasta que vuelvo a llegar y ahí ya sé que completé el perímetro. Entonces, el primer término es, el primer sumando es 2x, más 10, más x, más L y más x. Y volví al punto rojo. Entonces ahí di la vuelta y ese es mi perímetro. Lo único raro que tengo es L, y entonces lo pongo en función de x. Entonces me queda, primero agrupo todos los x. 2 más x es 4x. Más 10
y más L, que es la raíz cuadrada de X al cuadrado más X, 10 menos X, todo al cuadrado. Y ahí me queda una expresión del perímetro en función de X. ¿Está? Sí, Bien. ahora ya sé Ahora, por qué la... ahora ya sabes por qué no te sale. Bien. Sí. Eso es importantísimo. Ahora la superficie. Yo lo que voy a hacer es la superficie del rectángulo y le resto la superficie del triángulo. La superficie del rectángulo es 2x por 10. Menos la superficie del rectángulo, que es base 10 menos x. Por la altura, x y dividido en 2. Entonces me queda 200, 2 por 10 es 20x. Y menos 5x y más x cuadrado sobre 2. Y ahí está. Esa es mi superficie en función de x. Aguarden un momento, chicos, ya vuelvo. ¿Alguna pregunta? No, No es tan difícil, ¿no es cierto? Si uno sabe qué hacer, ya no es difícil. Profe, Sí. ¿podría mover el punto 8, el que está abajo? Fíjense que son las 10:30, ¿no? ¿Ustedes tienen que ir a física o no? Sí, sí. profe, a las 1:15 Sí. teníamos. Bueno, vayan a física y después vemos en la consulta esta tarde, mándenme por WhatsApp y yo les contesto con fotos. ¿Sí? Bueno, dale. Bueno, Muchas gracias, chicos, profe. No, profe. la cortamos acá Adiós. para que puedan ir a física y repasar física también.